Bienvenidos a este programa especial dedicado a un médico que hace 50 años revolucionó la cirugía cardiovascular. La ciudad de La Plata fue su hogar. Aquí nació, realizó sus estudios y se formó como médico. Se llamaba René Favaloro. Hoy vamos a rendirle homenaje a su obra y por sobre todo a sus pasiones de vida. Este recorrido comienza con un puente que el doctor Favaloro construyó. Ese puente le salvó la vida a una mujer que fue operada en mayo de 1957 en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic. Hoy es una técnica que salva a millones, el bypass aortocoronario. René Favaloro lo que realizó a nivel mundial fue más que una técnica, una revolución absoluta, porque de alguna manera él con su técnica lo que hizo fue inventar la cirugía coronaria. Porque antes del bypass de Favaloro, las técnicas que había eran muy pero muy cruentas. ¿Qué hace el doctor Favaloro? Primero, durante muchos años investiga todas las coronariografías, que eran los estudios que hacía el doctor Sons, para saber realmente los signos y síntomas que tenía el paciente y cuáles de las arterias estaban afectadas. Tuvimos muchas dificultades en los comienzos, sobre todo con la parte de las arterias coronarias, porque no creían que se podía hacer nada, pero el bypass aortocoronario le dio a la coronariografía un primer lugar, porque era imposible hacer bypass si uno no tiene una buena visualización de las coronarias, ver qué obstrucciones hay, qué severidad de obstrucción y cómo son las arterias más allá de las obstrucciones. Y cuando toma la decisión de hacer la cirugía, hay una anécdota muy interesante de uno de sus ayudantes que en la Cleveland le dice: mire doctor, la verdad que voy a rezar un poco. ¿Por qué? Por la altísima mortalidad que tiene esta cirugía. Favaloro le dijo: mire, si va a rezar tanto, cámbiese de equipo, porque yo creo que lo voy a hacer bien. ¿Y qué hace Favaloro? Inventa una cosa trascendental. Él dice: si yo tengo una obstrucción en la arteria, no voy a arreglar la obstrucción, sino que directamente puenteo la obstrucción, hago la unión de la arteria con la vena, que se llama anastomosis, más allá de la obstrucción, y saco la sangre del lugar sano. ¿Y cuál es el lugar sano? La arteria aorta. La arteria que nace del corazón y lleva la sangre al resto del cuerpo. El bypass aortocoronario ha sido el que ha demostrado que lo más importante para el corazón cuando tiene un infarto o cuando tiene falta de sangre es darle sangre oxigenada, cosa que se lo daba el bypass. Bypass quiere decir puente, es decir, tengo una arteria, un conducto que está tapado por acá. Si le pongo otro conducto y lo conecto a la parte distal, ahora la sangre va por ese puente y soluciona el problema. Un tesón tenía, una capacidad discursiva extraordinaria, que es lo que hace. Dijo: voy a ver las variantes técnicas. Y ahí sí creo que está la genialidad de haber dicho: no le voy a sacar la sangre de la propia arteria chiquita, me voy a ir donde hay mucha sangre y donde es más fácil hacer la unión de la vena, que es la aorta. Como dijo José María Mainetti en su oportunidad, hay una cirugía cardiovascular antes de René Favaloro y una cirugía cardiovascular después de René Favaloro. Hasta ese momento nadie lo había hecho. Entonces me parece que sí tiene algo de genialidad que está por fuera de su capacidad técnica. René Favaloro se crió en La Plata. Sus calles y diagonales fueron testigos de su formación desde la escuela primaria a la universidad. Su madre era modista, su padre ebanista, y de ellos aprendió a valorar el esfuerzo y la disciplina en el trabajo. Yo vengo de una familia humilde donde el trabajo era hasta pasión, yo diría, porque a través del trabajo se podía sobrevivir y se podía convivir. Mi madre con su trabajo de modista y mi padre en su pequeño taller de carpintería. Mi padre trabajaba, no sé, sábados, domingos, a lo mejor dejaba Navidad y Año Nuevo. René nace en 68, 1 y 2, que eran la casa de los suegros del padre, mi tío Juan. Ahí tiene el contacto con la famosa abuela Cesárea, con la cual él tiene su amor a la tierra, porque prácticamente
todo el contacto con la naturaleza lo hizo a través de su abuela. Con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Y a la quien le dedicó la tesis, que como título tiene "Quien me hizo apreciar hasta la belleza de una pobre rama seca". Ese es el título de la tesis que René le ofrece a la abuela. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela. Me acuerdo que hablé con mi madre muy cuidadosamente y le tuve que pedir disculpas y le dije, mirá mamá, yo creo que debo dedicarle la tesis a ella. Y mi madre estuvo de acuerdo. Y ustedes van a ver que en una página dice a mi abuela Cesárea que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Favaloro cursó el secundario en el Colegio Nacional de La Plata y de sus docentes incorporó la base humanística de su formación. Cuando ingresó al Colegio Nacional, mi tío, el padre, que era ebanista, estaba en una situación muy difícil económicamente, como todos los inmigrantes que llegaban acá al país, y le mandó al Colegio Nacional, que en esa época se solía hacer, una carta pidiendo una beca para que René pudiera entrar en el Colegio Nacional. Y el rector se lo concede y así empieza René los estudios en el Colegio Nacional. El doctor Favaloro fue alumno de este establecimiento entre el año 36 y el año 41. Fue un alumno que fue muy esforzado y que se vio a lo largo de, digamos, las calificaciones que acompañan su legajo de su paso por el colegio, ¿no es cierto? Fue a un colegio nacional que nos impactó, porque Joaquín B. González insistía que todo universitario tiene que tener un compromiso social. Y ese colegio nacional, que a veces Ernesto también Sábato se acuerda porque él también pasó allí, y tenemos el orgullo. Con Enrique Sureña. Claro, con Enrique Sureña, con Martínez Estrada, nos enseñaron esa cosa del compromiso social. Él fue un alumno muy comprometido con su entorno y sobre todo preocupado por las cuestiones sociales. Eso es lo que luego él va a desarrollar en sus primeros tiempos de la actividad médica, ¿no? Y la concepción que él tuvo acerca de la medicina, ¿no? Pero bueno, desde la escuela secundaria ya se vislumbraba en esos tiempos. Tuvo grandes profesores, que él siempre los recordaba, que eran Carlos Sánchez Villamonte, Ezequiel Martínez Estrada, Pedro Enrique Sureña. Precisamente por ser uno de los discípulos de Pedro Enrique Sureña, él escribe el libro Don Pedro y la educación. Por educación quizá ligado a su pasado como adolescente en el Colegio Nacional y que lo llevó a escribir unas obras más significativas de él, que es Don Pedro y la educación, en la cual hace referencia a uno de sus maestros de la escuela, Pedro Enrique Sureña, que lo lleva a elaborar un tratado, un pensamiento de él sobre la educación en la Argentina, ¿no? Temas como educación, historia, siempre estaban en la mesa y siempre estaban en las discusiones de él. Se atribuyen sus primeros vínculos con la medicina a la influencia de su tío médico, quien le dio la posibilidad de conocer un consultorio desde pequeño. Se iba a Avellaneda y lo acompañaba al tío a hacer los famosos auxilios a domicilio que antes se solía hacer. El médico terminaba el consultorio y después salía a ver los pacientes a su domicilio. Y René lo acompañaba al tío a todos los domicilios a hacer precisamente las consultas. Se inspiró ahí prácticamente con el tío. En esta suerte de explosión formativa entre la escuela, el barrio y los potreros, René llega a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. En 1942, René ingresa en la Facultad de Medicina y hace toda su trayectoria hasta 1949. En esa facultad, René tiene una trayectoria brillante, con un promedio altísimo. Se recibe y hay un concurso en el Policlínico. Y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. En ese momento la familia económicamente no estaba nada bien. René tampoco tenía un peso. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel. Me mostró, ya lo tenía preparado ahí, para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Sin embargo, no pudo asumir que hubiera sido el primer cargo que René hubiera tenido en el hospital, porque no firmó la ficha de afiliación al partido de turno que en ese momento gobernaba la Argentina. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien
Yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, porque trabajo mañana, tarde y noche, porque qué sé yo, tengo las mejores notas en la facultad y todo eso, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté. Ese fue el motivo por el cual fue desplazado de un concurso que él había ganado en Buena Ley en 1949. En todas las personas conviven pasiones diferentes. Cada una de ellas nos muestra un aspecto que nos sirve para comprender cabalmente cómo es la personalidad de un individuo. Y si ese individuo es René Favaloro, la tarea que vamos a iniciar puede ser apasionante. Por eso vamos a ir dejando la cronología de lado para abordar con precisión de cirujanos los distintos Favaloro que de alguna manera coexistieron en este ícono de la medicina. Favaloro era un médico general con una muy buena escuela quirúrgica del doctor Mainetti de La Plata, pero que tenía la convicción de hacer una medicina general, una medicina quirúrgica, y se va al interior del país a desarrollarla. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Surge la posibilidad de ir a La Pampa, Jacinto Arauz, que está a 200 kilómetros de Santa Rosa, ahí en La Pampa, y allí había un médico que estaba muy enfermo. Llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Entonces René va transitoriamente por 5 o 6 meses a Jacinto Arauz pensando que iba a ser una cosa muy fugaz hasta que él se organizara. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volverme, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Me imagino el desafío del doctor Favaloro de llegar a Jacinto Arauz en la década de los 50 como algo bastante difícil. Él venía por 3 o 4 meses, nada más. Se terminó enamorando del lugar y de la gente y se quedó los 12 años que todo el mundo sabe. Llega a Jacinto Arauz y se instala junto con este médico y ahí empieza su obra. Cuando llega el doctor René en el año 50, el pueblo era muy diferente a como está ahora. Tenía una carencia en cierta infraestructura. Atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara de querosén, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que podían producirse complicaciones de cualquier cosa. Yo le estoy hablando de 60 años atrás. Ahora uno se da cuenta de la miseria que era eso, pero ahora, claro, todo es más moderno. Y nosotros estábamos felices porque no conocíamos otra cosa, entonces nos sentíamos bien con eso. Los médicos anteriores tenían que derivar los pacientes por el ferrocarril a Bahía Blanca. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. A medida que uno va viviendo se da cuenta que estábamos muy atrasados en ese tiempo. Así que en esa época estuvo él acá. Por ejemplo, no había una clínica con quirófano. Lo que era absolutamente nada en Jacinto Arauz, termina construyendo una cliniquita y haciendo todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Junto con su hermano hicieron esa clínica que tanto bien le hizo a la población. Me tocó atender partos, al principio solito porque no teníamos nada, hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. Pero al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa,
recibiendo este milagro de la vida. Conocerlo cuando ya trabajaba con él, porque uno lo ve una vez, dos, cada tanto, no es conocer una persona. Entonces lo conocí después cuando empecé a trabajar ahí en la clínica. Empecé a trabajar como mucama y llegué a ayudar en las operaciones, así, segunda ayudante. Él daba conferencias en la iglesia valdense y la gente iba y lo escuchaba, porque a la gente de acá le gustaban todas esas cosas. Dábamos charlas en la iglesia valdense, era el único salón grande, y entonces juntábamos, venían ahí la gente, venía y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Pero por sobre todas las cosas, cada paciente que venía con algún problema u otro, uno trataba de que entendiera su enfermedad, que entendiera su problema, y si aprendía alguna cosa, que tratara de diseminarla. Le estoy hablando de 60 años atrás, cuando actuaban las comadronas. Entonces René arma la clínica, incorpora a las comadronas de la zona. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Él les enseñaba cómo había que esterilizar las cosas, la limpieza, la alimentación, todo. Como está transmitido en los libros que escribió René como médico rural, historia de un médico rural, combatir la diarrea estival, estar con la comadrona para enseñarle cómo atender un parto, cuando viene un parto mal, qué hacer. Porque él, aparte de ser médico así, le gustaba hacer docencia. En aquella época, ejercer la medicina en esta zona, si uno no estaba bien preparado como lo estaba él, era algo muy difícil. Para ganarse un poco a la gente que estaba ya muy acostumbrada a su médico, y era muy difícil para un médico joven poder enfrentarse con los desafíos que existían. Y así fue arreglando cosas en Jacinto Arauz. Por ejemplo, el tema del empacho. ¿Qué le dio? Ajá, leche recién ordeñada. Nosotros tenemos la vaca ahí. Bueno, le quiero recordar que esa leche es para un ternero 35 kilos. Enseñarle que esa leche que estaba hecha para un ternero que al año era igual que la madre, la cosa de la leche de la madre era diferente, explicárselo ahí. Y entonces cómo había que preparar la mamadera. Entonces les enseñaba cómo la tenía que reducir, agregarle agua, ponerle tal cosa. Se hacía como una resistencia cuando llega un médico nuevo, mirá, qué sé yo. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero que había que hervir la leche, que no era eso del subir del hervor, por lo menos 5 o 10 minutos. El agua hervida, pero no hirviendo, ¿eh? Enseguida se conquistó la gente, enseguida. Acá en el pueblo creó la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas porque su equipo de rayos X no funcionaba correctamente, y eso era debido a que la usina que generaba la energía de 8 de la mañana a 12 de la noche no estaba calibrada en el nivel que tenía que estar. Es importante recordar que en ese lugar no había luz de noche, era una cooperativa que a las 12 se cortaba, eso me acuerdo mi madre siempre contaba. Así que bueno, con un grupo de personas fundaron la cooperativa y trajeron la energía y el agua potable a toda la población, y con eso lograron terminar también con una epidemia de diarrea infantil que había en esa época. Todo lo que se cuenta y se dice sobre él en la primera etapa en Jacinto Arauz era que todo lo que hacía lo reinvertía en su propia clínica, pero que atendía hasta como a nivel de edad media, ¿no? Le daban gallinas y los atendía a los pacientes. O sea, no buscaba el reconocimiento económico de la sociedad. Todo lo que ganaba se lo ponía a la clínica. Acá trajo el primer aparato de la zona de rayos directamente de Holanda. Todavía está ahí en la clínica. Cuando la clínica está en pleno auge, vienen personas de distintos pueblos. Se fue haciendo el centro de derivación, los médicos mandaban sus pacientes, especialmente las urgencias, y atendíamos toda la zona, venían, qué sé yo, de todos lados. Venían colectivos trayendo personas de 150 kilómetros a la redonda a hacerse atender acá. Había un micro o dos que recorrían así, venían con los pacientes, iban a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche, dejamos, qué sé yo, hospedado cualquier cantidad de gente, pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social. La clínica está
tal cual, con la misma, diría, tecnología que cuando nací yo nací en esa clínica. Ahí la gente se entera del vínculo que tenía cada uno con René o con mi padre Juan José, como médicos rurales, ¿no? Y así terminé en un año con la diarrea estival, terminé con los empachos. Siempre era lo mismo, cuando uno se lo explicaba a una mujer le decía, y tiene que contárselo a la vecina, ¿no? Cuando querían pagar, le decían, mire, no, doña Benigna, usted, en vez de pagarme, quiero que le enseñe a 8 vecinas esto que yo le enseñé a usted. Y todo eso determina que en Jacinto Arauz, en un momento determinado, la mortalidad infantil llegó a ser 0. Y entonces un día el intendente se acercó, después de un tiempo, y dijo, ¿qué pasó? No se mueren más chicos, todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Y así fue modificando la historia de Jacinto Arauz. La obra de los doctores Favaloro, siempre hablamos de los doctores, porque fueron tan importantes René como Juan José. Bueno, fue fundamental para el avance de nuestro pueblo. La labor de ellos siempre lo ven muy marcado en lo que es la atención permanente que tenían. Y creo que realmente hicimos un cambio bastante importante. Por eso se lo tiene siempre como el médico de nuestro pueblo, nuestro médico. Favaloro desarrolló muchas técnicas quirúrgicas. Fue el primero de abrir el tórax directamente abriendo el esternón. Yo sentía que podía hacer otras cosas. Seguía enamorado de la cirugía de tórax, que era lo que yo quería hacer en mi último tiempo de práctica en el hospital policlínico, y entonces a través del tiempo fui madurando esa idea de que esto era una etapa que había que terminar e irse a Estados Unidos a hacer otras cosas. Terminado su ciclo en Jacinto Arauz, la idea de él era perfeccionarse en un sitio de alta complejidad en cirugía cardiovascular. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Yo estaba contenta porque veía que quería progresar y uno en ese tiempo era ignorante porque, claro, uno ya se iba a otro país, le parecía que, no sé, una cosa rara porque acá vivíamos en un círculo tan chico. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, tac, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. René se va a Cleveland, a Ohio, y arranca desde 0. No la pasó nada bien allá al principio, La luchó, No le fue muy fácil. Empezó empujando camillas él, porque él fue a aprender y le dieron los trabajos más humillantes. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé, poner al paciente en la camilla, bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular. Dice, pero yo fui a aprender, había que bajar la cabeza y si había que limpiar una chata, había que limpiar una chata. Primero porque era sudamericano. Segundo porque apenas llegó a la Cleveland Clinic lo trató muy mal el jefe de investigaciones. Le dijo que acá eran todos indios, que no sabían hablar, casi se vuelve. Así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. Y después, cuando lo empezaron a conocer y vieron la calidad humana y científica que tenía, fue escalando posiciones. Donald Leffler, que era el jefe de él, que lo vio que era diferente, le da el gran paso porque Favaloro hacía la recorrida con los demás médicos, pero tenía 10 años más de promedio y tenía muchas cirugías hechas. Entonces veía lo que los residentes no veían y tenía una capacidad de memoria pero tan extraordinaria que sabía todo lo que les pasaba a los pacientes. Y un día van a hacer una cirugía el doctor Effler y el doctor Effler dice, le voy a abrir el tórax. Y Favaloro dice, no le abra el tórax porque lo que tiene problema en el abdomen. Al jefe máximo del servicio. Y el jefe le dice, bueno, le voy a hacer caso. Le abrieron el abdomen y tenía razón Favaloro. Al otro día Effler le dijo, bueno, doctor, mañana me acompaña, por favor, a operar con usted. Cuando empezaba la angioplastia y las discusiones, él era un crítico de los resultados
pero nunca una persona cerrada en pensar que eso no podía hacerse, sino que quizás no era el momento, no era el lugar. No solo era un visionario, no solo era un entusiasta, no solo era un maestro, sino que era un crítico muy severo de la ciencia, para que lo que uno decía o hacía, vuelvo a insistir en un concepto, estuviera basado en lo que nosotros llamamos la evidencia, que tuviera datos que lo soporten. Creo que si hay algo que nosotros podemos rescatar es el trabajo desde el campo científico de la medicina que dejara, no solamente para los argentinos, sino para el mundo, la trascendencia de esto. Yo siempre creo que el hombre se debe un poco a la sociedad donde vive, es decir, yo no puedo concebir al científico, al médico, no sé, al abogado, al ingeniero, el que sea, que se dedique nada más que a su formación específica. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor. Favaloro era un creador, incluso creó instrumentales separadores para poder abrir bien el tórax. Y él jamás lo patentó, que podía haber ganado una fortuna increíble, podía haber hecho 4 o 5 fundaciones con ese dinero y no andar pidiendo como había que pedir para poder hacer las cosas. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. El equipamiento de que usan casi todos los cirujanos lo ha desarrollado él, pero él no lo ha patentado, no ha ganado nunca un centavo ni nada. Lo hizo porque así era Favaloro. Hombre de ciencia, escritor apasionado, médico rural y educador. Un profesional con fuertes valores éticos y un compromiso social sostenido. Un platense que hace 50 años inventó un puente que salvó a millones. A mí me operaron en la fundación 3 médicos y uno de ellos se llama Barros Esqueloto. Evidentemente debe estar relacionado con gimnasia. Es decir, que esté en la fundación debe ser porque la fundación es un lugar extraordinario para un médico, pero que además uno de sus creadores haya sido alguien tan fanático de Gimnasia de Grima de la Plata. Tiene que haber influido de alguna manera en un Barros Esqueloto, ¿no? ¿Cómo anda Gimnasia? Irregular. Anda flojo. Regular. En el año 62, Gimnasia hizo la gran campaña del Lobo, justo cuando a comienzos de ese año René se va a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? René quería seguir la campaña de Gimnasia como sea. Todos los días quería saber qué pasaba con Gimnasia. Con todos los amigos que tenía del tiempo que estudiaba todo nos enterábamos todos los días, ¿no? Que llamaba, preguntaba, igual, toda la historia. No había internet en esa época. Entonces hacía mandar los diarios el día lunes para ver cómo había jugado Gimnasia los partidos en toda la campaña del 62, que también estuvo a punto de salir campeón. Era muy apasionado. Yo creo que, por lo menos personalmente, una de las fotos que más me atrae de él es la que está abrazado a la camiseta de Gimnasia y que representa un momento significativo en Gimnasia, ¿no? Favaloro era hincha furioso de Gimnasia. En una ocasión, en un partido, creo que era con Huracán en Buenos Aires, estaba con la señora, con Tony, y no sé qué pasó, le anularon con la Gimnasia, entonces él reaccionó violentamente. Ahí sí lo vi a Favaloro, digamos, vi al hincha de cerquita, ¿no? Tuvo una gran discusión con un policía en la cancha Huracán y estuvieron a punto de llevarlo preso por la forma como René, algunas cuantas malas palabras estaba discutiendo, entonces las pasó mal. La señora dijo, no, yo no te acompaño nunca más a ver ningún partido de fútbol. Cuando Gimnasia tuvo la suerte de volver a la primera, después de 5 años de sufrimiento en la B, fue un largo calvario,
Favaloro participó permanentemente, porque estuvo allá cuando Gimnasia le ganó a Racing y cuando Gimnasia acá convalidó el ascenso en la cancha de Gimnasia. Con René me tocó compartir el año 84 en los 2 partidos de ascenso de Gimnasia. Era la persona despojada de esa seriedad que uno normalmente veía en él y ese ceño fruncido cuando discutía las cosas profundas, ¿no? Quizás para el hincha de Gimnasia la pasión es algo muy especial y él lo demostraba ampliamente. En la campaña del 95, que Gimnasia pierde la final con Independiente, René solía venir a arengar y hablar con los jugadores. Y además, en la fundación, tenía charlas con Carlos Timoteo Grigol, que era el entrenador, y se reunían muchas veces en la fundación para hablar de táctica y estrategia de fútbol con Grigol, que lo hicieron durante todo el periodo que estuvo acá. Llegar un día lunes acá y convocar a aquellos médicos que eran los más conocedores del fútbol y con la misma preocupación que tenía que planificar una operación, estaba analizando el partido del día anterior o aquello que le había preocupado del día anterior, ¿no? O sea que era verdaderamente un apasionado del deporte. Y un día le pregunto, le digo, doctor, ¿qué es esa madera que tiene ahí arriba? Me dice, ese es un pedazo de los tablones que eran de la cancha de Gimnasia de Esgrima de La Plata, cuando las gradas eran de madera, dice, y bueno, dice, yo conseguí que me regalen este pedazo, dice, la verdad que no sé si alguna vez no habré estado parado ahí arriba de ese pedazo de madera, ¿no? Y a mí me pareció realmente muy simpático, muy entrañable de él, ¿no? Un hombre que, grande como era, también tenía esos gustos, esos intereses que son comunes a toda la gente, ¿no? Gimnasia tiene la misma pasión que los otros temas, ¿no? En otro nivel, pero tiene la misma pasión. Favaloro había atendido a Timoteo a tal punto que cuando falleció René, Timoteo nos pidió que le hiciéramos un homenaje acá en la cancha de Gimnasia para juntarle dinero a la Fundación Favaloro. Y le juntaba bastante dinero. Tenemos acá frente a la cancha de Gimnasia el Paseo Favaloro, que es un espacio de unas 2 hectáreas. Se hizo por concurso nacional. Hubo 34 propuestas y un jurado le adjudicó el primer premio a 2 arquitectos de acá de La Plata. Permanentemente estamos en el recuerdo, en el reconocimiento. Tenemos un lema que Favaloro lo merece. La platea, techada histórica, por su arquitectura, y ahí esa techada se le puso el nombre de Favaloro. Escribió Moreno en el prólogo del contrato social. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre la incertidumbre, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. René tenía una mirada de investigador histórico muy ligada a la del investigador médico, ¿no? Él veía en el pasado una forma de poder comprender el presente argentino. Apareció el Remington y el telégrafo y terminaron con los indios, la famosa campaña del desierto, donde las tierras se repartieron a mano llena, empezando por el propio Roca, que recibió entre 20 o 30.000 leguas cuadradas. ¿Sabe lo que es 20 o 30.000 leguas cuadradas? Y eso es lo que lo llevó un poco a buscar personalidades que pudieran servir como referentes a lo que era el ser nacional. Y dentro de esas personalidades, indudablemente, San Martín era el que más lo convocaba en sus momentos de estudio, ¿no? Ojalá nos comprometamos todos unidos a buscar un Caldena allá en medio de la Pampa para quemar nuestros pecados. Yo me siento pecador también, como San Martín lo hizo con los pecadores de aquel entonces después de Maipo, para emprender sin pérdida de tiempo la auténtica reconstrucción. Mientras no lo pensemos así y no entendamos que viene la época del esfuerzo, del sacrificio, del sudor, de comer lo necesario, de compartirlo, de estar con todo, de no el yo, del nosotros, y bueno, no tenemos solución. Insisto, la cosa fácil nunca llega a buen camino. Se llega a través del sudor, los genios no existen. En toda la etapa previa a que él empiece a escribir sobre San Martín, hay un estudio muy profundo, ¿no?, de toda la obra y fundamentalmente de toda la historiografía sobre San Martín, para llegar a elaborar el libro que escribe. Se conoce usted al general San Martín. Él consultó toda la bibliografía existente en la época, no tanto fuentes directas, pero sí toda la bibliografía existente.
De hecho, yo recuerdo cuando me dio los borradores para empezar a observar algunas cuestiones, algunos datos que pudieran estar incorrectos, junto con los borradores mandó prácticamente todo el material con el que había trabajado. Y realmente el material era sumamente extenso como para poder analizarlo en poco tiempo. O sea que, y en general, material que estaba todo marcado por él, o sea, todas las citas que él había hecho en cada una de las páginas. No sé, que era un enamorado de la historia y un apasionado por estas personalidades. Yo conocí a René, a su labor, tarde, como la mayoría de los argentinos, ¿no? Porque uno creo que no pone en valor de inmediato la decisión, el coraje de ciertos profesionales cuando marchan del país y sobre todo cuando se trata, particularmente en este caso, de la medicina, de la ciencia. El miércoles me fui a ver los Favaloro. Le digo, vea doctor, un cardiólogo me quiere aumentar los remedios para que yo me vaya a España. Entonces me revisó, me dijo, usted no se va nada de España, usted lo opero el lunes y le voy a hacer un bypass. Yo le pedí al gringo Landricina, que tiene hasta el día de hoy un gratos recuerdos, dice, deja que yo lo voy a hablar. Y a los 5 minutos, llaman por teléfono y dice, hola, sí, buenos días, ¿es el señor Torres? Sí. ¿Es usted? Sí. Ah, bueno, le habla René Favaloro. Yo dije, pero la pucha, por lo general siempre lo derivan o se establece el contacto de otra manera. Y a mí me parecía que no era lo que yo estaba viviendo, que esto no me pertenece a mi vida, me parece. Digo, ¿qué le anda pasando a ese paisano? Y bueno, le digo, mire, estoy con esta nana así. Bueno, y véngase, dice, véngase. ¿Y cuándo quiere que vaya, doctor? Cuando usted quiera, me dice. No, cuando usted quiera, yo estoy dispuesto a ir. Así que, bueno, véngase ahora, me dice. Cuando me dijo que él me iba a operar, es lo mismo que si Fangio me hubiera dicho, vamos a dar la vuelta a la manzana. Me encantó toda la vida. En la cama y a la mañana siguiente, antes de las 7 de la mañana, el doctor ahí. ¿Y cómo está, amigo? Ese trato es lo que uno no podrá olvidar nunca. Esa cosa de cercanía con los demás, ¿no? Con la gente que apenas conocía. Yo acababa de conocerlo y él, que era muy observador, después de irme de casa de Landricina, yo estaba con mi mujer y ella estaba sentada enfrente de él. Y él seguramente le pidió el número de teléfono mío a Landricina y me llamó por teléfono, enseguida, o sea, me llamó al día siguiente. Y me dice, mire Jairo, lo llamo por una razón muy simple, porque he notado una cosa, su mujer fuma mucho. Favaloro es, para nosotros que estamos tan escasos de héroes modernos, los argentinos, es una de esas personalidades que marcan cierta unanimidad, ¿no? En la sociedad argentina, ¿no? El nombre de él despierta, digamos, un sentimiento unánime de respeto, de reconocimiento, ¿no? Cuando hablo de Favaloro, yo no lo vi muerto porque quiero tener el recuerdo de la persona que era muy agradable. Y Favaloro era una persona de una cordialidad poco común, de una bondad única. Creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, sobre todo los mayores recordamos aún con mucho más dolor, ¿no? La ausencia de un hombre. Con la única persona que lagrimé cuando me enteré de la muerte de él. Favaloro es una suma permanente. Le dije al público, yo sé que el doctor, si yo le hubiera pedido permiso, me hubiera dicho directamente que no. Porque él no quiere ningún halago, agasajo, nada. Pero hay una cosa que yo sé que lo va a emocionar y que en nombre de todos ustedes los que están acá, se lo vamos a dedicar y lo hago pasar a Falo. Uy, cuando lo veo a Falo. Y bueno, cuando Falo se pone a explicar que yo le dice, bueno, pero siéntense, le dice. Y Falo empezó a tocar.
Sacando pecho la muerte a mi corazón llegó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Con ojos y manos limpias mi llaga cicatrizó, y en 2 hilitos de vida ya fue el milagro de Dios. Y en 2 hilitos de vida ya fue el milagro de Dios. Respirando por los poros pura ciencia y pura fe, sueña René Favaloro un país que nunca fue. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Bailecito agradecido pa' un hombre trabajador que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Hombre de ciencia, escritor apasionado, médico rural, educador, un profesional con fuertes valores éticos y un compromiso social sostenido. Un platense que hace 50 años inventó un puente que salvó a millones. Él dijo, mis médicos recibidos, voy a tratar de que la residencia la pagan en el campo como hacen los de Tucumán. Se ha insistido que los jóvenes vayan a pasar un tiempo en el interior del país a las zonas rurales. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. Yo acá, por lo pronto, cuando empiezan a estudiar medicina en mi facultad, ya los mando a las villas. Porque el médico que no conoce la realidad social de su país, no sé si merece ser médico. Y esto es lo que profundizaremos de aquí en adelante con esa pasantía en el interior, donde ustedes se van a encontrar con una medicina totalmente diferente, como yo la viví durante 12 años y donde siempre creo fue la parte más importante de mi vida. Tuve suerte de conocerlo como paciente y podría decir que no era un trato preferencial. Yo creo que el trato preferencial lo tenía a las 7 de la mañana. ¿Cómo establecía el diálogo con todos los empleados? Yo creo que lo que los colegas cirujanos veían al lado de él, uno lo veía también fuera del quirófano, con ese magnetismo y esa atracción que Favaloro creaba sobre las personas que se querían acercar, que veían algo casi místico en él, que querían tocar sus manos o darle un beso en las manos. Y había una relación que hacía que uno trabajara con ahínco y con la responsabilidad que tiene y que asume, en este caso particular, lo que hace a la medicina, ¿no? Era, yo diría, una cosa bastante emotiva, estar al lado de Favaloro viendo un paciente o entrevistando a alguien. En el ambiente de la cirugía cardíaca participan muchas personas en una sala de cirugía, cada una de ellas con un grado de responsabilidad diferente y por ende
bueno, con un grado de atención también diferente. Favaloro, como los grandes líderes, era un hombre que jamás perdía el control de todo ese ámbito. Era alguien que, aún concentrado en su tarea específica, el momento preciso de la cirugía, alguien que podía controlar, monitorear, dirigir, sugerir a todo el equipo, con un grado de autoridad soberbio realmente. Un hombre extraordinario desde ese punto de vista, un auténtico líder. Estamos en el edificio central de la Fundación Favaloro, el centro cardiológico más importante de la República Argentina. Acá se enseña, se investiga, se asiste y se ejerce la medicina con tecnología de avanzada, siempre al servicio del humanismo médico. Ahora, ¿este sueño de Favaloro es su único legado? Nosotros creemos que no, porque su espíritu, sus valores y su esencia están presentes en otras personas. Con sus actitudes, su pasión y su vocación de servicio, nos muestran que Favaloro está presente. Es una persona absoluta y totalmente incansable. Él hace la primera cirugía cardíaca del mundo coronaria con esa técnica y al otro año hace el tercer trasplante cardíaco del mundo. Por eso la gran anécdota del doctor Effler, que dijo, bueno doctor, si usted hizo el primer bypass y hace el primer trasplante, me parece que esta clínica debe dejar de llamarse Cleveland Clinic para llamarse a partir de ahora Favaloro Clinic. Se va de la Cleveland Clinic a generar algo parecido acá en la Argentina. Fue muy lamentado en la Cleveland Clinic que él se fuera de Estados Unidos. Fue muy lamentado porque era un hombre excepcional en todo sentido, como profesional y como ser humano. El doctor Mason Son, que fue el creador de la coronariografía, sin el cual no hubiese habido en el momento actual bypass aortocoronario o la colocación de stent, los diferentes tipos de stent, decía que daría su brazo derecho a cambio de que René Favaloro regrese a la Cleveland Clinic con él. Cuando yo le conté esto a Favaloro a mi regreso a Buenos Aires, él me dijo que de ninguna manera, que ni de muerto lo sacaban de acá del país, que él se iba a quedar en la Argentina hasta siempre. Entonces, claro, ellos lamentaron que se fuera, pero él estaba convencido que tenía que hacer algo como eso acá, en su país, con su gente, en su patria, ¿no? Y eso es fantástico también, ese patriotismo que tuvo, ese patriotismo bien entendido, ¿no? De hacer cosas por la gente. Cuando Favaloro escribe esa famosa carta de renuncia a la Cleveland Clinic para regresar a la Argentina, y donde él escribe que él quiere fundar una institución que se asemeje a esa institución que en ese momento era líder y se estaba transformando cada vez en más líder luego del trabajo pionero de Favaloro allí, y él quería que esto se dedicara a la docencia, a la asistencia y a la investigación. Y eso fue lo que se hizo, y eso de alguna manera es una dificultad en nuestro medio. Las universidades americanas reciben subsidios, las universidades o los hospitales universitarios de la Argentina eso no lo tienen y eso es muy difícil hacerlo desde el ámbito privado. El Sanatorio Güemes tenía una fundación que era la Fundación Güemes y a través de ahí hacíamos algunos enfermos y empezó a salir la idea de hacer una fundación. La gente lo culpa a él de que él se ha puesto el nombre. En realidad el culpable soy yo. El nombre se lo dije porque yo en ese momento le dije, René, tiene que tener tu nombre. No, que yo mi nombre, no, que cómo hacer que tu nombre. Digo, tiene que tener tu nombre porque sos famoso en todo el mundo y vamos a conseguir fondos para ayudar a la gente que no tiene recursos. Y entonces él no quería, pero yo lo presioné y por eso se llama Favaloro. Es más, la gente me dice hoy, Andresina, esto es la NASA. Esto no se parece a nada. No sabes la alegría que me da a mí, porque están hablando del hijo de mi amigo. Ese era el hijo de él, la fundación. La verdad que uno tendría que homenajearlo permanentemente a Favaloro. No solo por la trascendencia internacional, sino por la capacidad de dar que tenía este hombre y decidir, en la mayor de las glorias, volverse nuevamente a su país, porque la idea justamente era que su país avanzara, que su país creciera. Cuando él regresa a la Argentina y comienza a trabajar en el Sanatorio Güemes, después él crea el Instituto de Investigaciones Básicas, que hoy es la Universidad Favaloro. Y se empieza a construir luego el hospital, esto aquí donde estamos,
que es el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro y que hoy yo tengo el honor de dirigir ese instituto. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina. Él vuelve convencido de la Cleveland Clinic que no podía tener una institución de salud sin que tuviera también, además de la medicina de excelencia, tuviera formación de recursos humanos y tuviera investigación, generación de conocimiento. Él hablaba de la mesa de 3 patas. Si le sacamos una pata, la mesa se cae. Entonces no podemos no tener investigación y enseñanza, docencia, tanto de grado como de posgrado, además de tener la medicina de excelencia. Necesitábamos las 3 cosas. Yo dije, yo no voy a ir solamente a operar, quiero ir a hacer un centro donde la enseñanza, la investigación, todo eso sea lo prioritario. El hecho de que haya vuelto a la Argentina, ¿no? Después de 9 años de trabajo que culminó tan exitosamente con la generación, la creación de la operación del bypass en Estados Unidos, y que haya venido con esa mentalidad, ¿no? En la que la docencia, ponía la docencia por encima de todas las cosas y que venía a enseñar lo que él había aprendido. Y lo hacía desprovisto de toda vanidad. Yo, por desgracia, tengo esta trascendencia, la gente cree que yo soy dueño de la verdad, que todo lo que yo digo es cierto. No, yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas diarias de toda mi vida. El día que le dije de ser cirujano, él me dijo que lo piense bien, porque era muy sacrificado. Yo conocía la vida de mi padre y de mi tía. Yo tengo un sobrino que, el hijo mayor de Juan José, que estuvo en Estados Unidos 9 años. Cuando me dijo que iba a ser cirujano, tuvimos un almuerzo, un desayuno de trabajo. ¿Ah, sí? Y le presenté lo horroroso de la vida de cirujano. Si uno se embarca en eso, implica a veces mucho sufrimiento, ¿no es cierto?, cuando las cosas van mal. Tiene la gente en sus manos, etcétera, pero no sabe qué va a pasar. Es una vida muy sufriente. Yo pongo la cara siempre. A mí, si se me muere un paciente en la sala de cirugía, jamás va un asistente. Claro, claro. Jamás yo dejo de hablar con la familia y explicarle. Y yo, bueno, hice la residencia acá porque estaba en Norteamérica y me decían, ¿cómo vas a hacer la residencia en cirugía cardiovascular? Me decían los residentes en Norteamérica, si en Argentina está el creador. El Instituto de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y Trasplante de Órganos es el resultado de largos años de lucha de un grupo de gente que en nuestra fundación dedicó largas horas a concretarlo. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro y para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Nosotros tratamos de mantener ese legado vivo, que es ese compromiso permanente con el paciente todos los días, con el paciente, con su familia, con el médico de referente, y tratamos de cumplir con ese legado. A veces los lemas de las instituciones tienen que ver con el marketing o con una idea que uno quiere que quede fija en la gente, pero nosotros lo llevamos, yo diría, grabado a fuego y lo tratamos de llevar a todos los pacientes, que es todo lo que se recauda en esta institución está puesto en la institución, está puesto en tecnología y nosotros la ponemos al servicio de los pacientes. El grupo que se generó allá por fines del 79, cuando yo ingreso a la fundación, es un grupo que creció, es un grupo que produjo y que sigue produciendo y que además hoy está generando recursos humanos en investigación. Es decir, hoy hay gente joven, nueva, que está haciendo sus tesis doctorales. Nosotros tenemos en la Universidad Favaloro una carrera de doctorado en medicina
que está aprobada con la máxima categoría por la CONEAU y que está generando doctores, gente que a medida que va terminando sus doctorados va ingresando en la carrera de investigador de CONICET y se integran a nuestros equipos. Se ha enriquecido también el espectro de proyectos o de áreas que cubre la investigación, porque esto se inició siendo investigación cardiológica y hoy hay investigación en otras áreas. La experiencia de haberse formado en la especialidad con Favaloro es algo indescriptible, no se puede transmitir con palabras. Fue una experiencia extraordinaria, verdaderamente. Me tocó entrenarme con el más grande de la cirugía torácica y cardiovascular. Todas las expectativas que tenía se cumplieron perfectamente, sobradamente y más todavía. Fue y es un gran honor y un gran orgullo para mí haber sido un discípulo de él y poder continuar trabajando en la institución que creó. Trabajar con René en quirófano era divertido porque éramos bastante diferentes, porque él era una persona del detalle, todo paciente era como el primer paciente que uno iba a ser en su vida, extremadamente meticuloso, y había sectores que él le tenía más respeto que yo. La verdad que fue hermoso. Yo creo que la pasión es algo que transmitía, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que ingresé a la oficina de él, que era cuando estaba en el Sanatorio Güemes todavía, tenía una frase de Bernardo Husserl, el premio Nobel, ¿no? El primer premio Nobel, el premio Nobel de Medicina, que decía: el trabajo es la diversión más barata. Y verdaderamente cuando van pasando los años, uno se da cuenta que evidentemente en todas las cosas que hace el ser humano, todo lo que nos toca vivir, cuando el trabajo se transforma en algo así divertido, es verdaderamente, como decía Favaloro, ¿no? Es una diversión y muy barata, ¿no? Trabajo diariamente con un grupo de gente muy homogéneo, todo formado por él, un grupo de cirugía cardiovascular verdaderamente muy sólido. Yo veo ese espíritu, veo esas características, las veo reflejadas a diario. Al menos en nuestro grupo, todo el espíritu es Favaloro. Sin lugar a dudas creo que eso perdura y perdurará. El sueño de René yo creo que fue muy bien plasmado. No sé si tan grande lo pensó, porque realmente no sé hasta dónde era su meta, pero nosotros seguimos avanzando. La gente que está trabajando conmigo es la gente que me va a suceder y que están convencidos de que esto tiene que perdurar, porque es un legado muy significativo para nosotros. Para Favaloro era fundamental sentir al paciente, palparlo, tocarlo, escucharlo y abordarlo teniendo en cuenta su fisiología y su anatomía. Pero también eran muy importantes sus emociones, sus afectos y las relaciones de ese paciente con los demás dentro de la red social. Era un hombre de ciencia, pero estaba convencido que un abrazo podía reconfortar nuestra salud. Favaloro dio la vida por todos sus pacientes y hoy él vive en cada uno de ellos. Sería un acto de soberbia compararse con Favaloro, de ninguna manera. Lo único que me gustaría es poder cumplir. En la época más difícil de la fundación, cuando nosotros estábamos en una situación compleja, y la verdad que yo era joven y tenía que buscar otro futuro, Favaloro nos convenció para que nos quedáramos. Así que yo creo que hoy estamos cumpliendo eso. Observaba permanentemente dónde podía haber algo, localizar algún problema, y eso para mí tiene un valor extraordinario, ¿no? Porque es alguien que está muy comprometido con todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? No se desprende nunca de la realidad, por más dura que sea esa realidad. Y ese tipo de compromiso es el que deberíamos tener todos y el que seguramente es uno de los componentes, digamos, de la personalidad de Favaloro que serían más ejemplares, ¿no? Gracias a René me siento como integrado a la vida, pero con toda la profundidad de la palabra que me siento revivido por él, porque cuando me dijeron que cumplía 50 años el primer bypass, que iban a haber millones en el mundo y ha salvado muchísimas vidas. Y hay
Tengo miedo de decir millones, pero miles de pacientes desde el año 67 ahora, que es una cifra que no incalculable, de pacientes que han podido sobrevivir, han vivido muchos años y obviamente ha sido uno de los grandes adelantos y se lo reconoce mundialmente. Y a veces Favaloro es mucho más reconocido en el extranjero que acá. Hace pocos días estaba con un músico colega chileno y decía, dice, vivo gracias a este descubrimiento puta ese de don René Favaloro. Que era chiquitita, tenía 2 años y 10 meses cuando empezó a suceder todo esto. Por una fiebre muy alta, mis papás me llevaron al hospital Garham, a La Guardia. Entre uno de los estudios salió que tenía una miocardiopatía dilatada, que era que tenía el corazón más grande de lo que yo era. Era chiquitita y tenía el corazón de una persona más grande. En ese momento me habían dado un traslado a Favaloro y ahí me dejaron internada. Tuve 35 días en coma farmacológico en Favaloro hasta que llegó el corazón. Entras ahí adentro y ya sabes que hay un clima y sabes que todo lo que pasó con René Favaloro y es un honor porque estás en las mejores manos. Yo salía de ahí y me iba feliz. Y también un agradecimiento enorme a Alejandro Bertolotti, que fue alumno de René Favaloro, y la verdad todo el equipo de trasplante que sin ellos no estaría acá. Entonces uno dice, ¿qué me puedo llevar de Favaloro? ¿Qué puedo tener de Favaloro? ¿Qué puedo decir de Favaloro? Y siempre uno tiene en su vida algunas perlitas. Y yo les voy a mostrar algo. Tengo la placa del consultorio del doctor René Favaloro del viejo sanatorio Güemes, que cuando hicieron la reforma grande del sanatorio, pude sacármelo. Para mí tiene un simbolismo extraordinario, porque de alguna manera siento que en este pedazo de metal con el nombre de él, representa a los cientos y miles de pacientes que pasaron por sus manos y tuvieron una mejor y mucho más feliz vida luego de que él los haya operado. Era así, él era su manera de ser, una persona que inventó el bypass. Yo parezco Robocop con todo lo que me hicieron, pero estoy viviendo a más de 20 años gracias a que él me operó. Por la mecánica que me hizo René Favaloro puede ser que llegue hasta los 90 y pico, pero está de sobra. Yo creo que si me tocara morir hoy, moriría contento. Un cirujano convencido de que el día que el médico deje de sufrir con los pacientes es el momento de tirar el bisturí y no operar más. Favaloro nos dijo adiós hace 17 años y todo lo que nos preguntamos, ¿por qué murió? Tenemos una certeza que potencia su figura y nos moviliza. Sabemos por qué vivió. Los valores eran del esfuerzo, del sacrificio, pero fundamentalmente con la pasión y la responsabilidad hacia el paciente, ¿no? Una vez fuimos a España, salimos a las 4:30 de la tarde, llegamos a España a la madrugada, nos dimos una ducha en el hotel, vimos un paciente que teníamos que ver y a la noche volvimos de vuelta a la Argentina. Al día siguiente yo me fui a mi casa a cambiarme y todo eso, y él se fue directamente al sanatorio Güemes a seguir atendiendo porque tenía una intervención. Ese era Favaloro. Todo era trabajo, trabajo, trabajo. En cualquiera de las encuestas que se haga sobre la honestidad, sobre la ética profesional, en fin, él siempre está ahí, siempre está en los primeros puestos, siempre es tenido en cuenta, digamos, por la mayor parte de la población argentina. Está directamente ligado a su discurso, a su manera de hablar y de decir las cosas. Era un hombre muy frontal. Yo creo que alguna vez se lo escuché decir a él, ¿no? Si no cuesta nada, dice, hacerlo bien. Al contrario, es mejor, es más rápido, es más eficiente hacer bien las cosas. Es menos complejo de lo que uno cree que es. Él se mostraba, además, trataba de mostrarse lo más simple posible, ¿no? Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre,
y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Su manera de abordar la organización de una sociedad hospitalaria en cuanto a recibir a aquellos que no tuvieran medios para llegar a cubrir sus necesidades mínimas, digamos, en cuanto a atención médica, creo que es otro de los aspectos que hacen de él un personaje singular, ¿no? Cuando comenzamos hace 25 años, en junio de 1992, un paciente que había estado escuchando al doctor Favaloro por televisión en el programa de Mirta Legrand, él escuchó que aquí se iban a operar pacientes sin recursos y él estaba esperando una cirugía, él se sentía realmente mal y decidió venir a consultar a la guardia. Y ese día el doctor Favaloro decidió que ese paciente se tenía que operar, que no se podía ir a su casa y que teníamos que hacer algo para él, a pesar de que no estábamos preparados para empezar ese día. El doctor Favaloro lo operó y todos estuvimos muy atentos para cuidar a ese paciente, que debe haber sido uno de los pacientes más cuidados en la historia de la medicina, porque éramos como 4 o 5 médicos cuidando a un paciente. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. No tengo de esto la menor duda, se lo puede ver a cada rato. Un día viene una chiquilina de 10 años, a la cual le tenían que hacer 3 trasplantes y no tenía obra social. Entonces me dice, ¿por qué no hablas con Favaloro? Fui a hablar con él y me dijo, no hay ningún problema, que venga aquí y le vamos a cubrir todas las necesidades sin cobrarle un peso. En una ocasión llegó una santiagueña a la fundación para operarse, pero parece que no tenía los recursos económicos. Entonces René, bajando por el hall, se encuentra con la santiagueña y su bolsito que se iba a ir. Y le dice, ¿y usted a dónde va? Dice, doctor, yo me voy porque no estoy en condiciones de poder solventar la operación. Yo le dije que usted de acá se va operada y el tema de la parte económica lo vamos a conversar. Y le pregunta, siendo usted santiagueña, ¿sabe hacer empanadas? Y la mujer le dice, sí. Bueno, me hace 2 docenas de empanadas y quedamos a mano, le dice. Yo siempre he tenido gran sentido social, es decir, yo siempre he sufrido con todo, ¿no? No puedo ver todas las injusticias que me ha tocado ver a lo largo y a lo ancho de este bendito país desde mis viejos tiempos rurales, cuando tenía que meterme en todos esos ranchos de la pobre gente. Él hablaba de la pobreza cuando nadie lo hacía, ¿no? Muy lindo aprender en todos estos congresos todas las novedades y todos los avances de la medicina. Tendríamos que preguntarnos para qué porcentaje de la población. El paciente es una persona que tiene un problema, que no se trata de calmarle el dolor, sino de curarlo. Además tiene un alma. No es solamente curar el cuerpo, sino que uno debe consustanciarse con el paciente, llegar a sentir lo que tiene en el alma el paciente, porque es así, se cura el cuerpo y el alma, pero además tiene toda una connotación social. El único privilegiado iba a ser el paciente, no el médico, sino que uno tenía que ver íntegramente al paciente, conocerlo. Entonces a ese paciente, cuando uno habla de atenderlo, hay que atenderlo con la oreja, dejarlo que él hable. Y si es posible, hay que ser semblanteador. Yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. Él decía, para perfilar al paciente y conocerlo, por ahí hablaba de otros temas superfluos que de la vida cotidiana. Y yo, dice, cuando me hablaban, en los primeros 6, 7 minutos, yo ya sabía dónde tenía que llevar la mano de ese paciente. Porque me hablaba con tanta franqueza el paciente que yo sabía dónde estaba el mal. Y eso le permitía conocer y plantear su enfermedad en torno al paciente, ¿no? Todas estas cosas las aprendí con él. Nunca los pacientes él se puso en una actitud así jerárquica, ¿no es cierto?, o de autoridad, sino que siempre mostraba su lado humano, su sencillez, y eso para los pacientes tenía un poder curativo, te diría, más era fantástico. René opera a una persona y la familia lo esperó mucho tiempo y René salió muy tarde de la fundación. La familia se fue a un hotel cerca de la fundación sin saber qué pasaba. Cuando René se va, al secretario dice, mire doctor, acá estuvo la familia esperando largo rato. ¿Qué hace René?
pide el número de teléfono del hotel y a las 11 de la noche René llama al hotel y le habla a la familia y dice, que quedó sorprendidísima de la llamada, y dice, ¿sabe por qué nos llamó? Salió todo fenómeno, está todo muy bien para que puedan dormir tranquilos porque está todo resuelto. Hay que transmitir los valores de René. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Todas las noches con mi mujer rezamos una especie de oración y lo incluimos a Favaloro ahí por tantas cosas buenas que hizo. Yo les diría que miraran muy bien en derredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas, que nos olvidemos un poco de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Agradecida con el corazón. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Gracias, doctor, por todo lo que nos dejó. Los que lo conocimos, los que conocimos sus sueños, los que tuvimos el lujo de caminar aunque sea un pedacito de su vida junto a usted, estamos obligados a continuar con su sueño. O hacer como usted hacía, emprender el día con la empedernida certeza de que estamos construyendo un mundo mejor. O como usted quería, un mundo sobre todo más justo. Por todo eso, doctor, por sus ejemplos, por todo lo que le debemos. Aunque a usted no le gustaba celebrar su cumpleaños, a mí me va a tener también empecinadamente todos los años celebrándolo, celebrando su cumpleaños con la vida, aunque sea con un mate. Así que, doctor, hasta el año que viene. Hombre apasionado, comprometido y coherente, el doctor Favaloro hizo hincapié a lo largo de su vida en destacar y poner en práctica valores indiscutibles de comportamiento. Dejó plasmados sus principios éticos en un decálogo dedicado a los jóvenes. Desde que iniciamos nuestra tarea en la cardiología y en la cirugía cardiovascular en 1962 en Estados Unidos y desde 1971 aquí en la Argentina, hemos pretendido siempre transitar un camino limpio y honesto. Es por ello que en este nuevo instituto funcionarán diariamente un comité de ética y un comité de auditoría para controlar al personal médico, al personal no médico y defender al paciente por sobre todas las cosas. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. En ellos decimos: honestidad. No hay proyecto posible si dejamos de ser honrados. El culto a la verdad es prioritario. Defender la libertad como condición esencial para el desarrollo del hombre. Luchar por la consolidación de la democracia participativa con una mayor equidad distributiva. Utilizar la justicia social como uno de los principios éticos capitales. Aprender a ser solidarios. Todos tenemos derecho a nuestra propia individualidad, pero estamos obligados a participar si queremos mejorar nuestra sociedad. Debemos ser responsables. A nuestra responsabilidad individual se agrega nuestra responsabilidad familiar y colectiva. Basta de escapismos. Todos necesitamos estar comprometidos. Nuestras vidas deben dedicarse principalmente a la lucha por la dignidad del hombre. Pretendemos una vida mejor, aquí, en la tierra. Debemos bregar por la unidad latinoamericana. Pero entendámonos bien. Nada se consigue sin esfuerzo. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Citarrosa. Decía: quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Quisiera decir que tengo
alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie tasa su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. No se trata del dinero, sino más bien del trabajo. Con los tomates de abajo se llena el cajón entero. El que lo entienda, primero que no se ponga tan duro, que sepa que en el futuro lo esperan sus compañeros. Y también decirles quiero que en la milonga canté todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero.